vamos a realizar la gráfica de otra función que pudiera o no pudiera tener asíntotas. Entonces ya sabemos que lo primero que debemos de hacer para poder graficar la función es expresarlo como lo conocemos en geometría analítica. En geometría analítica no manejamos las variables k, manejamos las variables y, donde la variable y sabemos que obedece a la ordenada. Esta es la variable dependiente que sabemos que se grafica en el eje vertical y por lo tanto aquí tengo una ordenada que la simbolizo con la letra y todas las operaciones sobre la variable sobre la cual aplicamos todas las operaciones la vamos a llamar abscisa y por eso aquí escribimos 4 veces la abscisa al cuadrado más 2 veces la abscisa más 1 dividido entre 8 veces la abscisa al cubo menos 1. Entonces ahora debemos de observar y tomar decisiones, de ver si esto se parece a una recta, a una parábola, a una circunferencia, a una elipse o una hipérbola. Nos damos cuenta que no se parece a ninguna por el hecho del denominador. El denominador es el que me dice que no puede parecerse a alguna de estas que vimos en geometría analítica. Por lo tanto, lo que hago es utilizar los conocimientos de factorización. Entonces, si voy a empezar a factorizar, me doy cuenta que el del numerador se pudiera factorizar porque tiene un coeficiente, un término cuadrático, tiene un coeficiente, un término lineal y también tiene un término independiente. Entonces vamos a comenzar factorizando el numerador precisamente por ese método. Entonces escribo que la ordenada es, escribo nuestra regla de fracción y entonces sabemos que para este método debo de multiplicar este número por este número. La multiplicación de ese número lo voy a escribir aquí, me da el número 4 y entonces necesito calcular los factores para los cuales me dé el 4. Resulta que los factores es 1 por 4 y el otro es 2 por 2 nada más. Entonces debo de verificar cuál de ellos, de esas parejas de factores, me da por resultado el término lineal. Por lo tanto, si el 1 y el 4 los sumo me da 5, pero si los resto me da 3, por lo tanto no da el término lineal y eso implica que no puede ser esa pareja. La otra es 2 y 2, si sumo 2 y 2 me da por resultado 4, si lo resto me da 0 y si se dan cuenta tampoco da el coeficiente del término lineal. Eso quiere decir entonces que no se puede factorizar el trinomio que yo tengo en el numerador. Y como no se puede factorizar, entonces dejo el 4x cuadrada más 2x más 1 y ese ya tengo la seguridad que no se puede factorizar. Por lo tanto, ahora reviso, observo lo que tengo en el denominador. Y lo que tengo en el denominador es un cubo y también sabemos que el 1 se puede escribir como 1 al cubo por definición de potencia. Multiplicar la base por sí mismo 3 veces me da 1, por lo tanto puedo considerar que ese también está elevado al cubo. Y entonces el método de factorización que puedo aplicar es el que se denomina una diferencia de cubos. Y entonces para factorizar una diferencia de cubos lo que debo de hacer es calcular la raíz cúbica del primer término y calcular la raíz cúbica del segundo término. Por lo tanto, al calcular esas raíces cúbicas obtengo un binomio donde aquí voy a tener un 2. Recuerden que la raíz cúbica de 8 es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, que en este caso es un 2, que el número multiplicado por sí mismo 3 veces me dé por resultado el radicando. Y me doy cuenta que el número es 2, por eso la raíz cúbica de 8 es un 2. Luego, por leyes de los exponentes, raíz cúbica de x cúbica, sabemos que son operaciones inversas, por lo tanto me queda el x. Y luego lo mismo para la raíz cúbica, para la raíz cúbica de 1, debo de calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, que son 3, me dé por resultado 1, y el único número es precisamente ese 1, por lo cual yo sé que la raíz cúbica de 1 también es 1, y lo que hago es escribir tal cual, aquí lo voy a dejar indicado. Lo primero que hice fue calcular la raíz cúbica del primero y la raíz cúbica del sustraendo, y lo que hago con respecto al signo es escribir idéntico el signo. O sea, este signo negativo va a ser la operación que voy a tener en el primer binomio. Y así comienzo el procedimiento para factorizar una diferencia de cubos. Y después viene un factor, donde este factor va a ser un trinomio. Ese trinomio se va a calcular a través de, primero, hay que elevar este término al cuadrado. Si elevamos este término al cuadrado, resulta que 2 al cuadrado me da 4
y x al cuadrada me queda un 4x cuadrada. Entonces elevo al cuadrado, me queda un 4x cuadrada. Hago lo mismo con el segundo término, este lo elevo al cuadrado, por lo tanto menos por menos me da más y 1 por 1 me da 1, que va a ser el tercer elemento que voy a escribir en la factorización. Aquí voy a escribir un más 1 y posteriormente lo que voy a hacer es multiplicar estos dos y escribir el recíproco. Si multiplico esos dos, 2x por menos 1 me da menos 2x, pero el recíproco, perdón, el simétrico, disculpen, el simétrico, mismo número con diferente signo, es solamente intercambiar el signo, va a dar un signo positivo, y con eso ya hice la factorización de una diferencia de cubos. Una vez realizada la factorización, sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto, si ustedes observan, este trinomio es idéntico que este trinomio, por lo tanto, puedo realizar una división. Y si realizo la división, si voy a dividir, esa división, ese resultado de dividir, me da la unidad, por lo tanto, la y va a ser 1, que es el resultado de la división de estos dos trinomios, dividido entre el 2x menos 1. De ahí me doy cuenta que como hice una división, eso quiere decir que esta recibe el nombre de función equivalente porque provino de una división, y sabemos que esta que está al inicio es una función primitiva. Por lo tanto, con esa circunstancia, pues lo que debo de hacer entonces es calcular las coordenadas del hueco. Recuerden, esa división me va a generar un hueco, y para calcular ese hueco, lo que yo debo de hacer, para calcular la abscisa de ese hueco, lo que yo debo de hacer es igualar a 0 el que dividí. Hasta ahorita solamente había obtenido binomios que se dividieran, pero ahora tengo un trinomio. Entonces ese trinomio es el que voy a igualar a 0. Por lo tanto, el 4x cuadrada más 2x más 1 es igual con 0. Ahora bien, esa es una ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado, lo primero que debo de hacer es simplificar la ecuación. O sea, dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, de tal manera que se cumpla el objetivo que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. O sea, quiero que este coeficiente sea la unidad, por lo tanto, divido entre 4, divido entre 4, divido entre 4, divido entre 4. Ahora bien, el resultado de eso, de esa aplicación de conceptos, me va a dar un x cuadrada más 2x. Por lo tanto, esto lo voy a resolver a través de una factorización si es que se pudiera. Por lo cual aquí tengo un más 1 igual con 0. Ahora bien, voy a intentar factorizar. Si intento factorizar, entonces me doy cuenta que la manera de factorizar es de la manera término cuadrático más coeficiente por término lineal más término independiente. Pero aquí me estoy dando cuenta que cometí una imprecisión bastante grave, porque dividí el 4 entre el 4 y efectivamente me da 1, pero cuando divido 2 entre 4 no me da el 2, sino me da un medio. Ahí fue una distracción, disculpen. Este 2 no debe de ser porque estoy dividiendo 2 entre 4 y por lo tanto la división me da un medio, y luego aquí también esta división no se puede realizar, por lo tanto aquí me queda un cuarto. Y de ahí entonces, si yo quiero factorizar, se vuelve un problema precisamente por estos números racionales. Como no se puede factorizar de esa manera, entonces me olvido de la manera de factorizar porque no tiene la forma debido a que existen los coeficientes, y entonces vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto sabemos que se toma en consideración el coeficiente del término lineal. Ese coeficiente del término lineal se va a elevar entre 2 siempre y se eleva al cuadrado. Como es una división de números racionales, porque arriba hay en el numerador hay un racional y en el denominador hay un entero, le agrego un 1, aplicamos producto de extremos, sabemos que los extremos es el 1 y el 1, por lo tanto el producto de los extremos es 1, y el producto de los medios es este 2 con este 2, donde el producto me da un cuarto. Ese un cuarto es el que me va a completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto,
Por lo tanto me doy cuenta que este 1/4 precisamente es el 1/4 que tengo aquí. Por lo cual ya estoy seguro que lo que tengo arriba es un trinomio cuadrado perfecto. Y como es un trinomio cuadrado perfecto, porque insisto, el número que iba a calcular es el que ya tengo, entonces simplemente factorizo como un trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizar como un trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero, calcular la raíz cuadrada del segundo, que eso implica calcular la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador, y entonces obtengo un binomio donde el primer término es la raíz cuadrada del primer término, que es x, el segundo término es la raíz cuadrada del segundo, que es positivo, y luego considero el signo del término lineal, y el signo del término lineal es positivo, y esto es igual con 0. Acuérdense que de este lado está el 0. Y de ahí, para poder satisfacer la ecuación, pues lo único que debo de hacer es, como está igualado a 0, pensar en operación inversa. Y entonces, aplicando el concepto que se denomina satisfacer la ecuación, me doy cuenta que entonces la abscisa que satisface la ecuación es aquella que tiene una operación inversa al término lineal, que es un menos un medio. Acuérdense que eso lo hago porque está igualado a 0. Si no estuviese igualado a 0, entonces hay que hacer otra cosa, pero aquí como que precisamente es calcular el valor de la incógnita, pero como está igualado a 0, me voy por el concepto de satisfacer la ecuación. Eso quiere decir entonces que el hueco, vamos a ponerle un nombre, vamos a decir que es el punto A, el hueco tiene una abscisa que es menos un medio. Y si ya conozco el valor de la abscisa, lo único que me hace falta conocer es el valor de la ordenada, pero para conocer el valor de la ordenada sabemos que se debe de sustituir en la función equivalente. Y por lo tanto, si ya conozco la abscisa, que aquí la tengo que es menos un medio, entonces sustituyo en la función equivalente para calcular la ordenada. Recuerden que eso es el sustituir, es porque quiero calcular la ordenada. Y por lo tanto, el valor de la ordenada va a ser este 1 dividido entre un 2 que está multiplicando a la abscisa, que es menos un medio, y luego aquí viene un menos 1. Por lo tanto, de ahí lo que debo de empezar a aplicar son todos los conceptos que sé de álgebra y de aritmética, y el primero es precisamente aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Como hay una raya de fracción, la primera operación que hago es la que está en el denominador. Me doy cuenta aquí que lo primero es un más por menos, por lo tanto el concepto a aplicar es la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos diferentes. Luego me doy cuenta que aquí hay un entero y aquí hay un número racional, por lo tanto al entero hay que agregarle un 1. Eso implica que estoy multiplicando números racionales, y entonces de aquí observo que por jerarquía de operaciones a mí me conviene más primero hacer la división del 2 entre el 2. O sea, ya no estoy haciendo propiamente la multiplicación de números racionales, porque me di cuenta que es mejor empezar por jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, vuelvo a repetir, este 2 divide este 2, me da 1, y 1 entre 1 sigue siendo 1, y 1 por menos 1 sigue siendo menos 1. Por lo tanto, el resultado de toda esta multiplicación es menos 1. Al tener otro menos 1, quiere decir que voy a aplicar la ley de la suma, porque tengo dos números negativos. Ese dijimos que es menos 1 y este es menos 1. Al ser los dos negativos, se mantiene el signo y se suman los números, me da un 2. Y luego tengo que dividir entonces el signo del numerador con el signo que me está dando en el denominador, y eso me implica entonces que voy a utilizar la ley de los signos, que ya la tengo aquí. Por lo tanto, la ordenada que estoy obteniendo es una ordenada que también es menos un medio. Y eso quiere decir entonces que el hueco tiene una ordenada, curiosamente, que también es la misma. Y de ahí entonces yo ya puedo realizar la gráfica y dibujar el eje de las ordenadas. Sabemos que el eje de las ordenadas obedece a la variable dependiente, que aquí le estoy simbolizando con una f de k, y en el eje de las abscisas voy a tener la variable independiente, donde la variable independiente es la variable k, y de ahí ya puedo ubicar el hueco, que es en menos un medio. Por lo tanto, con respecto al entero, aquí hay un entero negativo, aquí hay un entero negativo, por lo tanto menos un medio, me llevo más o menos aquí a la mitad,
y ahí estoy dibujando el hueco. Una vez que ya calculamos el hueco y que ya lo graficamos, lo que tenemos que revisar ahora es de la función equivalente, qué es lo que estamos observando para poder determinar si esta ya es una recta, es una parábola, es una circunferencia, una elipse, una hipérbola o otra cosa. Debido a que tiene un denominador, entonces sabemos que no es ninguna de esas figuras y esta gráfica va a presentar asíntotas horizontales y verticales. Por lo tanto, primero voy a ver las asíntotas verticales y sabemos que las asíntotas verticales, para calcular la asíntota vertical, lo que debo de hacer es al denominador igualarlo a 0. Por lo tanto, me queda un 2x menos 1 que lo voy a igualar con 0. De ahí me doy cuenta que lo que debo de aplicar solamente son operaciones inversas. Y como aquí tengo una resta, la operación inversa es una suma. Como aquí tengo una multiplicación, la operación inversa es una división. Por lo tanto, la división de una cantidad entre la misma cantidad me da 1. Y de ahí ya puedo... Ay, perdón, disculpen. La operación inversa es una suma, que es más 1. Y la operación inversa es una... de esta es una división, que es sobre 2. Y entonces el resultado me va a dar que la abscisa es un medio. Y como la abscisa es un medio, lo único que debo de hacer es sustituir en la función primitiva para saber cuál es la ordenada. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo sustituyo un medio y lo multiplico por 2, 2 por un medio, son operaciones hay una división de 2 entre 2 me da la unidad, y la unidad menos 1 es 0, por lo tanto se indetermina. Eso quiere decir que como se indetermina, yo no voy a tener ordenadas, y como yo no tengo ordenadas, esto no es la abscisa de un punto, sino como ya lo habíamos visto en los casos anteriores, esto me está representando un lugar geométrico, y ese lugar geométrico debe cumplirse el comportamiento que la abscisa siempre es un medio. Por lo tanto, como la abscisa es un medio, nos vamos al lado derecho del eje de las ordenadas, ubicamos la abscisa a un medio, y entonces, como se interpreta como un lugar geométrico, debo de encontrar los demás lugares donde la abscisa sea un medio, lo cual se cumple aquí porque este tiene abscisa un medio y tiene ordenada 1. También se cumple aquí porque tiene abscisa un medio y ordenada, digamos, 4. Pero también se cumple abajo porque sigue teniendo abscisa un medio y ordenada menos 2, etcétera. Entonces, todos los puntos que están arriba y abajo de esa abscisa, que es un medio, cumplen con el comportamiento, y el comportamiento entonces me está creando una línea vertical donde en esa línea vertical nunca va a haber un punto, porque ya hemos mencionado que si sustituyo la abscisa en la ordenada se crea una indeterminación, y por lo tanto esa es una zona, es un lugar donde no va a haber gráfica. Por eso se llama asíntota vertical. Ahora bien, para la asíntota horizontal, yo lo que necesito calcular es el límite al infinito. Entonces la asíntota horizontal va a obedecer a que yo voy a calcular el límite al infinito de la función equivalente, perdón. Entonces, el límite cuando la abscisa se acerca a un valor muy grande de una función que es 1 entre 2x menos 1, lo que hago es simplificar la fracción. Simplificar la fracción sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, hay que elegir el número adecuado para simplificarla. Vamos a dividir numerador y denominador entre el mismo número. Considerando que este número va a ser muy grande, por eso lo debo de dividir entre ese número que es x. Y para saber cuál es el resultado, vamos a aplicar leyes de los exponentes o el concepto de dividir una cantidad entre la misma cantidad que me da 1 para poder dar el resultado de esa simplificación. Por lo cual, la ordenada, recuerden que un límite es el cálculo de la ordenada, cuando la abscisa se acerca a un valor muy grande, tanto como el infinito, va a ser, esta división no la puedo hacer, no puedo aplicar leyes de los exponentes, por lo tanto sigue quedando 1 entre x. Esta división sí la puedo hacer, que es de la misma cantidad entre la misma cantidad, lo cual es 1, y 1 por 2 sigue siendo 2, y el menos 1 entre x no puedo propiamente realizar la división. Vamos aquí a cambiarle para que se vea más claro. Yo no puedo realizar la división. Como no se puede realizar la división, por eso se deja idéntico. Y entonces ahora sí vamos a aplicar el concepto. Y el concepto que voy a aplicar es precisamente que la ordenada, cuando la abscisa tiene un número muy grande
de una repartición de algo entre ese número muy grande, como es un concepto de una función y la función está relacionada a la representación de fenómenos físicos, químicos, biológicos, lo pudiera considerar como 1 litro de leche dividido, repartido entre un número de personas tan grandes que se aproxima a la población completa de la humanidad. Por lo tanto, ese litro de leche no nos va a alcanzar para nada y esto prácticamente es cero. Ese concepto es el que aplicamos aquí. 1 litro de gasolina repartida entre todos los coches que están en el mundo, pues resulta que prácticamente le va a tocar de a cero. Lo mismo acá, si estoy diciendo 1 millón de pesos repartido entre prácticamente toda la población, pues aunque sea 1 millón de pesos, de todas maneras no toca prácticamente de a nada, aunque fuera $1 millón, lo mismo. Y entonces, ahora sí ya puedo calcular el valor de la ordenada, que va a ser ese aplicación del concepto, no es que sea cero, es que se acerca a cero, dividido entre 2 menos 0. Y de ahí entonces, por jerarquía de operaciones, realizo primero esta operación porque la raya de fracción es un paréntesis, me va a quedar 2. Y si voy a repartir 0 entre 2 personas, pues a cada persona le voy a entregar 0 pesos. Por lo cual, la ordenada es 0. Y si la ordenada es 0, pudiera ser de un punto, pudiera ser de un hueco. Pero para que sea ordenada de un punto o de hueco debe tener abscisa. Y la abscisa no la conozco porque dice que es un número muy grande. Y un número muy grande pudiera ser desde 1, porque un siglo ya es un número muy grande. O pudiera ser 20 minutos, o pudiera ser 300 litros, no lo sé. O sea, no se conoce la abscisa. Y como no se conoce la abscisa, solamente se sabe que va a ser un número grande, pues entonces eso me va a representar un lugar geométrico donde no va a haber ni punto ni abscisa. Ese lugar geométrico lo debo de localizar en la gráfica que cumple este comportamiento que la ordenada siempre es 0. Recuerden que un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica donde un punto, donde el punto de coordenadas x, y me representa todos los puntos de la gráfica y donde tiene un comportamiento. El comportamiento precisamente lo estoy viendo ahí, que la ordenada siempre es 0. Entonces ese comportamiento lo voy a ubicar primeramente con la ordenada 0. Y la ordenada 0 sabemos que está aquí. Por lo tanto, los puntos que cumplen con la ordenada 0 es este que está a la izquierda porque tiene abscisa 1 y ordenada 0. Y también este que está a la derecha porque tiene... aquí tiene abscisa menos 1. Aquí tiene abscisa 1 y ordenada 0. Y todos los demás siguen cumpliendo con que tienen la ordenada 0. Por lo tanto, yo puedo dibujar ya el lugar donde se cumple ese comportamiento, que es sobre el eje de las abscisas. Lo pongo un poquito arribita del eje de las abscisas, lo pude haber puesto un poquito abajo, pero pues nada, es para que se note, ¿no? Sabemos que está sobre el eje de las abscisas. Y habíamos mencionado que precisamente estas son como barreras, porque vimos que aquí no puede haber ningún punto de la gráfica, ni aquí tampoco. Este porque da una indeterminación y este porque nunca me dijeron cuál era la abscisa. Por lo tanto, como ya conozco el hueco, sabemos que la gráfica está abajo de la asíntota y a la izquierda de la asíntota. Eso quiere decir entonces que puedo dibujar la gráfica viniendo pegado a la asíntota, llegando al hueco y luego del hueco yéndose hacia la asíntota sin tocar la asíntota. Recuerden que ese hueco no tiene ni abscisa ni ordenada porque es la ausencia de punto. Luego necesito saber qué es lo que pasa a la derecha de esta asíntota y también con respecto a esta asíntota, ¿no? Si va a estar arriba o si va a estar abajo. Entonces, para determinar eso, lo que hacemos es sugerir una abscisa. Entonces, vamos a sugerir una abscisa. Esa abscisa que voy a sugerir tiene que estar a la derecha de esta asíntota vertical. Y yo me estoy dando cuenta que la abscisa que está a la derecha, pues es una abscisa que es 1. Por lo tanto, si ya tengo la abscisa, lo que debo de hacer es sustituir en la función equivalente. Y eso lo hago con el afán de calcular la ordenada. Entonces sugiero la abscisa, calculo la ordenada de ese punto, sabemos que va a ser un punto, porque los únicos lugares donde no hay punto es en las asíntotas y en el hueco. Y como a la derecha, con mis ojos, no estoy viendo que hay alguna situación a la derecha de la asíntota, o sea, no hay ni una asíntota ni un hueco, pues puedo asegurar que es un punto. Y por lo tanto, al hacer la sustitución en la función equivalente, esto me queda que es un 1 entre un 2 por 1 más un 1. Haciendo operaciones por jerarquía de operaciones, como esa raya de fracción es un paréntesis,
esa raya de fracción es un paréntesis. Primero hago la multiplicación, que es 2 por 1, 2. Le sumo 1, con la ley de la suma me da un 3. Y entonces ya puedo asegurar que ese punto, que vamos a decir que se llama el punto W, tal vez, tiene una abscisa que es 1 y tiene una ordenada que es 1/3. Acuérdense que este punto lo estoy sugiriendo, sé que existe, pero no le voy a poner nombre porque no me interesa tanto. No me interesa el nombre del punto, solamente sé que forma parte de la gráfica. Me interesa que forma parte de la gráfica. Entonces 1/3 en las ordenadas es para arriba. Acordémonos que hay que dividirlo en 3 partes para ubicar dónde está el 1/3. Pero lo importante es que el punto queda más o menos ahí, que si se dan cuenta está arriba de la asíntota horizontal y a la derecha de la asíntota vertical. Y entonces ya lo único que hago es venir con una línea que está pegadita a la asíntota, asegurar que pase por el punto y luego, como no debe de tocar la otra asíntota, se curvea y se va pegadito a la otra asíntota. Esa es la gráfica de la función primitiva. Sabemos que esta recibe el nombre de función primitiva porque es la primera, y la equivalente surge de la división de dos binomios o trinomios, como lo estamos viendo aquí. Entonces de aquí podemos calcular ya el dominio. Recordemos que el dominio es todas las abscisas, y revisando las abscisas, vienen las abscisas desde el menos infinito, pero llegando al hueco, aquí hay una ausencia de abscisa. Por lo tanto, el hueco me dice que esta abscisa es la que no va a ocurrir. Eso implica entonces que el dominio viene desde la izquierda, recuerden que siempre es de izquierda a derecha, viene desde el menos infinito, llega a la abscisa del hueco, que habíamos dicho que es menos 1/2, lo 1, para estar haciendo con esta simbología, omitir lo que es esa abscisa, y luego me doy cuenta que desplazándome hacia la derecha, de izquierda a derecha sobre la gráfica, pues sí me sigo yendo hacia la derecha, pero nunca llega a la abscisa determinada por esta asíntota vertical. Por lo tanto, como nunca llega, como no existe esa abscisa, no hay un punto que lo tenga, me voy a la asíntota vertical y sabemos que esa abscisa es 1/2. Entonces, el dominio es de menos 1/2 hasta 1/2, que está precisamente ubicando a la asíntota, unión con paréntesis abierto, 1/2. Sabemos que así estamos omitiendo esa abscisa, y al pasar la asíntota, paso la asíntota, y entonces a donde me voy es a la gráfica que viene de arriba, y esa gráfica sigue avanzando en abscisas hacia la derecha, y aquí en el punto pues obviamente existe ese punto, o sea que tiene abscisa, y me sigo yendo pero hasta el más infinito. Por lo tanto, el dominio, pasando la asíntota, es entonces de 1/2 hasta más infinito. Lo mismo vamos a hacer con el rango. El rango, entonces, recuerden que el rango siempre se considera de abajo hacia arriba, y entonces considerándolo de abajo hacia arriba, voy a tener que sobre la gráfica hay hay ordenada, sigue subiendo la ordenada, sigue aumentando la ordenada, pero llega un punto en que no hay ordenada y es la del hueco. Esta ordenada del hueco es la que me va a decir que ahí no existe esa ordenada. Por lo tanto, el rango es desde menos infinito llegando a la ordenada del hueco, que sabemos que curiosamente es la misma que la abscisa, no siempre ocurre eso, lo 1 menos 1/2, acuérdense que con esta notación estoy omitiendo la ordenada, y luego me doy cuenta que esto continúa subiendo, pero no tanto como para llegar a la asíntota. Y en la asíntota, como dijimos que no hay punto, eso quiere decir que no llega a la asíntota, que habíamos dicho que la asíntota era un lugar donde la ordenada es 0, por lo tanto es desde menos 1/2 hasta 0, unión, abierto, 0, y entonces en el momento que paso la asíntota, o sea que brinca sobre la asíntota, la gráfica viene por acá. Entonces aquí empieza a subir, pareciera que viene de la derecha, pero acuérdense que el rango me importa que vaya de abajo hacia arriba. Entonces empieza a subir, una cuestión imperceptible, pero conforme se va acercando aquí, empieza a subir más la ordenada sigue subiendo, y aunque esté pegadito a la asíntota, pues la asíntota nunca impide que pase, que sigan avanzando las ordenadas. Por lo tanto, ese rango es hasta más infinito abierto, porque sabemos que nunca se va a utilizar el corchete en infinito, porque el corchete quiere decir exactamente. De aquí otra manera de hacerlo es que el rango de la función van a ser todos los reales, exceptuando
el menos un medio de la asíntota, perdón, del hueco, y el un medio de la asíntota. No es cierto, eso es en el dominio, disculpen. Esto que estaba pensando, esto es para el dominio, déjenme aquí lo escribo abajo, porque en el dominio es donde vemos las abscisas, y las abscisas están hablando de abscisas menos un medio y un medio. El dominio, recuerden que la abscisa es la abscisa del hueco y es la abscisa de la asíntota. Por eso tengo ahí esos dos medios, ¿no? Y para el rango de la función son todos los reales, exceptuando el primero, que es la ordenada del hueco, que es menos un medio, y luego la ordenada de la asíntota horizontal, que es 1. Entonces se omiten esas ordenadas y es otra manera de decir el rango. Por último, necesitamos saber cuál es el punto donde corta el eje de las abscisas y donde corta el eje de las ordenadas. Acuérdense que por lo que acabo de dibujar, en el eje de las abscisas yo ya aseguré que no va a haber gráfica. Por lo tanto, no hay punto donde intersecte la gráfica con el eje de las abscisas. Sin embargo, sí hay un punto donde intersecta el eje de las ordenadas, y ese punto es el de aquí. Y en ese punto, este punto, al igual que el de arriba, el de arriba, el de arriba o el de abajo y el de abajo, cualquier punto que esté en el eje de las ordenadas va a cumplir con un comportamiento. Y el comportamiento de este punto es que 0 en la abscisa y menos 1 en la ordenada. Pero el comportamiento de este punto es que 0 en la abscisa y 1 en la ordenada. Y el comportamiento de este punto que está sobre el eje de las ordenadas es que la abscisa es 0 y la ordenada es 5 a lo mejor, ¿no? Pero se cumple el mismo comportamiento. Entonces, si yo quiero calcular la intersección con el eje de las ordenadas, lo único que debo de hacer es sugerir otra abscisa. Y la abscisa es precisamente la del comportamiento. De ahí, entonces, para calcular la ordenada, sabemos que debo de sustituir en la función equivalente. Por lo tanto, si sustituyo en la función equivalente, me queda que la ordenada es 1 dividido entre 2 veces la abscisa que estoy sugiriendo debido a la ubicación del lugar geométrico para que corte el eje de las ordenadas, más, menos 1. Y por lo tanto, este 2 por 0 por jerarquía de operaciones, debido a que la raya de fracción es un paréntesis, primero hago la multiplicación, me da 0, le quito 1, es menos 1, y luego por leyes de los signos, este más entre este menos me da menos, y entonces ya obtengo el punto donde corta el eje de las ordenadas, y va a ser 0 en las abscisas. Acuérdense que todos los puntos que están en el eje de las ordenadas tienen abscisa 0, con una ordenada que es menos 1. Entonces efectivamente está cruzando por la división, ¿no? Ahí me salió de chiripa, pero resulta que sí fue. Y aquí lo único que se agregó es que la factorización obedeció a que este no se podía factorizar. Sin embargo, sí se puede factorizar la diferencia de cubos, que es otra de las tantas factorizaciones que hay.